voy a ir diciendo a medida que vamos viendo la presentación. Entonces, voy a compartirles pantalla para empezar a trabajar con esto. Y recuerden que clases solo vamos a tener ahorita, ¿verdad? En la tarde venimos, sí venimos, pero nada más les voy a explicar las instrucciones de las exposiciones y eso sería, ¿verdad? Para el día de hoy. Entonces vamos a empezar a trabajar con esto. Vean que la presentación es bastante extensa, ¿verdad? Porque la idea es abarcarlo en varias clases, no en una sola, obviamente. Y entonces, antes de empezar a ver lo que es en sí interpolación, vamos a ver un pequeño repaso. Estos repasos son temas que ustedes ya han tenido que haber visto en matas discretas, cálculo uno, quizás en álgebra lineal. Entonces vamos a ir repasando un poco para que tengan eso a mano. Y empezamos con la primera definición, que es, bueno, que era una sumatoria, ¿verdad? Esta sumatoria este simbolito vamos a verlo mucho en algunos teoremas y fórmulas que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces, ustedes recuerdan la sumatoria, ¿verdad? Son los términos, ¿verdad? Toda la suma que se da de i igual a m, que es el contador, hasta n, ¿ok? Es esta suma que tenemos por ahí. Y luego aquí les dicen, pues lo esencial, ¿verdad? M y n son números enteros, y que sean números enteros sí o sí. El valor de m tiene que ser siempre menor que n, ¿verdad? El símbolo i es el contador que nosotros tenemos, y eso es básicamente, ¿ok? Por aquí hay un ejemplo sencillito, que de hecho yo pensé que este ejemplo no estaba solucionado, pero bueno. Tenemos un ejemplo sencillo, en donde nos dan la sumatoria de i igual a 3 hasta 8. Entonces, básicamente, esa sumatoria lo que hace es ponerlo por acá, aunque ya esté resuelto. Esta sumatoria básicamente lo que realiza es, ok, empieza a tomar los valores desde 3, por ejemplo, 2 por 3 más 3, y luego vamos sumando los valores de i de 3 hasta 8. Entonces aquí seguiría el 4, luego seguiría el 5, más, y así sucesivamente, ¿verdad? Que estas son estas expresiones que aparecen por acá. Entonces, básicamente eso es una sumatoria, ¿verdad? No tiene mucha ciencia. Inclusive la misma calculadora, pues, lo resuelve. Pero es importante recordar esto porque muchos teoremas lo vamos a ver y para no perdernos un poco, ¿verdad? En lo que era el contador, cómo interpretar una sumatoria, etcétera. Vean este otro ejemplo que está aquí abajo, que este sí no está solucionado. Entonces tenemos esta sumatoria de 5, ¿ok? Entonces básicamente es iniciar desde i igual a 4 y llegar hasta i igual a 10. Pero como aquí no hay, por así decirlo, contador, entonces simplemente vamos a sumar el 5 desde el 4 hasta el 10. Entonces sería sumarlo ahí las veces que lo tengamos, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí vamos por i igual a 4, igual a 5, i igual a 6, igual a 7, igual a 8, igual a 9 y igual a 10. ¿Ok? Y con esto ellos tienen el valor de 35.
Entonces, para que recuerden un poco lo que es esto de la sumatoria, ¿verdad? Recuerden que si tienen preguntas o dudas, ahí nada más me interrumpen. No puedo verlos si están ahí dormidísimos, ¿verdad? En la cama aún o están poniendo atención, entonces ahí me consultan nada más. Luego tenemos las propiedades de la sumatoria, eh, para que las tengamos ahí a mano por si acaso, ¿verdad? Entonces, veamos esta primera. Básicamente, si tenemos la sumatoria de, pues, de uno, ¿verdad? En general, vean esta acá de una constante, que es el caso que teníamos anteriormente, este ejemplo, una constante que no depende de i. Entonces, la sumatoria básicamente es ese numerito, el del límite, por así decirlo, superior de la sumatoria, por la constante. Entonces, aquí perfectamente hubiéramos podido hacer 5 por 7, ¿verdad? Por 7, 35, en este ejemplo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden hacer 5 por 7 aplicando la propiedad y eso es 35. Luego tenemos esta otra propiedad que básicamente nos dice que si tenemos una constante, ¿verdad? Que no depende de la sumatoria, que no depende del contador, podemos extraerla de la sumatoria. Sucede lo mismo, ¿verdad? Con derivadas, con integrales, con límites, con muchas expresiones. Por ejemplo, si tenemos esta sumatoria de 3i, por ejemplo, nosotros podemos simplemente extraer esa constante y dejar por ahí el i solito. Bueno, y luego la última propiedad es la de linealidad, que si tenemos dos expresiones que dependen del contador i o del índice, entonces nosotros podemos separarlos en dos diferentes sumatorias. Vean que este tipo de propiedades siempre se repite mucho en muchas cosas, ¿verdad? En límites, derivadas, integrales. Se parecen bastante. ¿Ok? Ahora tenemos lo que es la productoria. Esto también en algún momento tuvieron que haberlo visto en mates discretas. Que la sumatoria es prácticamente el mismo análisis que la sumatoria, pero en este caso lo que hacemos simplemente es multiplicar los términos, ¿verdad? Desde i igual a 1 hasta i igual a n, que en vez de suma se multiplican. Y el simbolito obviamente cambia, ¿verdad? El símbolo es como que puede verse como un pi ahí, grandísimo, ¿verdad? Entonces, esto también lo vamos a utilizar ahora en un teorema de interpolación. Cuesta un poco de entender, ¿verdad? Empezando porque aparece ese símbolo y uno a veces ni se recuerda qué es, pero entonces para que lo tengan esto a mano. Y ahora veamos este ejemplo que está por acá. Entonces tenemos esta productoria por acá. Entonces vean que básicamente esta productoria inicia en i igual a 1, ¿verdad? Entonces aquí sería 3 por 1 menos 2, tengo la operación. Luego 3 por 2 menos 2, 4. Luego 3 por 3, 9 menos 2, 7. Y ahí vamos, ¿verdad? Completando los valores. Luego sigue 10, luego sigue 3. ¿Verdad? Y todo lo estamos multiplicando. Entonces al final de esta operación, ahí les va a dar esta que tienen por acá. ¿Ok? Y ya pasamos por discreta, ¿verdad? Ahora vamos por temas de cálculo. Entonces vean que aquí en métodos numéricos vamos a estar retomando todo lo que ustedes ya conocen. Por eso es bueno por eso es bueno un repasito aquí para que recuerden un poco. Entonces vamos ahora con este otro repaso.
¿Qué es con respecto al límite? Bueno, no sé si esto les dio mucho dolor de cabeza en cálculo. Esperemos que no. Recordemos que el límite, ¿verdad? De una función, cuando el x tiende a c, que es esto que está por acá, ¿verdad? Que como lo expresamos aquí, nos dicen que es igual a L una constante, ¿verdad? Si a medida que los valores de x se aproximan a ese valor de c, ya sea por la derecha o por la izquierda, entonces los valores de f de x se aproximan a él. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Es una aproximación el límite. Si nos aproximamos tanto por la derecha como por la izquierda en un valor y es el mismo, entonces el límite existe y es un valor de él. ¿Ok? Por aquí tengo un ejemplo para recordar un poco esto de lo que es el límite. Entonces vamos a tratar de resolver ese límite que aparece por acá. ¿Ok? Entonces veamos. No puedo escribir. Si nosotros este límite lo evaluamos de manera directa, vamos a ver que esto nos da 0 sobre 0. Y si ustedes recuerdan, esto es una indefinición. Entonces, cuando llegamos hacia una indefinición, teníamos que factorizar, ¿verdad? Que era lo que uno usualmente realizaba para ver qué ocurría con el límite. Lo que sucede acá en este caso es lo siguiente. Tenemos por ahí un valor absoluto, ¿verdad? Entonces, ese valor absoluto nos puede dar problemas con los límites laterales. ¿Ok? Si ustedes recuerdan la definición de valor absoluto, el valor absoluto se define de la siguiente manera. Hay dos casos, ¿verdad? Cuando es el factor positivo, cada positivo, simplemente quitamos las raíces del valor absoluto. Si x, si x menos uno es mayor o igual que cero, ¿verdad? Pero ya la versión simplificada es si x es mayor o igual que uno. ¿Ok? Recuerden que esta desigualdad surgía de la raíz o del cero de este factor. Y luego el otro caso era cuando ese factor era negativo. ¿Ok? Entonces vean que tenemos dos casos. Cuando el límite de x tiende a uno por la derecha, tenemos este caso, y cuando es por la izquierda, tenemos este otro caso. Entonces, si ustedes recuerdan, para que un límite exista, sus laterales deben ser iguales. O sea, el límite de la izquierda y el de la derecha deben ser exactamente los mismos. Ok, entonces ahorita vamos a hacer ese análisis. Vamos a factorizar simplemente un momento acá. Esta factorización no es complicada, ¿verdad? Esta es una diferencia de cubos simplemente. Entonces sería x menos uno, luego el primer término, al cuadrado, ¿verdad? Menos el primero por el segundo x, más, perdón. Y luego seguiría acá más x al cuadrado, más x y más uno. No, creo que aquí hay algo que estoy brincando. Así sería. Ok, esta era la diferencia de cubos por acá. Entonces, cuando ya tenemos los elementos factorizados y tenemos los dos casos, pues vamos a verificar qué pasa. Entonces,
límites laterales. Entonces, en este caso, para el límite de x cuando tiende a uno por la derecha, ¿verdad? O sea, cuando nos acercamos a por la derecha de la función, ahorita lo voy a mostrar en un gráfico para que vean todo este análisis. Estamos trabajando con este caso, cuando x es mayor o igual que uno. Entonces, acá vamos a colocar la expresión factorizada en el numerador y en el denominador vamos a colocar entonces, pues, ese caso. Acá se cancelan términos y evaluando el límite en uno, esto nos da 3. ¿Ok? Ese primer límite nos da 3. Luego, cuando nos aproximamos a x, a la función, ¿verdad? A uno, pero por la izquierda, tendríamos igual la misma factorización, pero en este caso estamos trabajando ahora voy a poner esto por acá. Estamos trabajando ahora con con este otro caso, ¿verdad? Cuando es negativo. ¿Por qué? Porque son los x menores que uno. Entonces, por aquí tendríamos que colocar menos x menos uno. Entonces, vean que en este caso también se cancelan ambos factores. Y si evaluamos de nuevo en uno, esto nos da menos 3, ¿verdad? Por este menos que está acá abajo. Y entonces vean que estos límites son diferentes, ¿verdad? Estos son diferentes. Como son diferentes, quiere decir que el límite total o el global no existe. ¿Ok? Bueno, acá es diferente, ¿verdad? Que este otro. Entonces, no existe. ¿Ok? Entonces vean que aquí hicimos un repaso bastante grande de valor absoluto. Bueno, factorizamos ahí un poco. Luego vimos cómo era que se cancelaban acá los términos, los límites para poder evaluarlos. Y bueno, al final no existía. No sé si tienen dudas o preguntas. Voy a mostrarles algo por acá en GeoGebra para que vean un poco mejor lo de este límite. Vamos a ver. Voy a abrir aquí el GeoGebra. Sí, creo que ahí ven el GeoGebra, sí. Bueno, por acá tenemos la función que estábamos analizando anteriormente. Vean lo que pasa, por ejemplo, cuando estamos en el punto uno por acá. Y vean lo que pasa cuando estamos aquí en... Entonces, ¿qué pasa en uno cuando nos acercamos por la derecha? O sea, si empezamos a venir acá a la función y nos acercamos aquí a la derecha, cada vez más y más cerca del uno. Vean que esto tiende en algún momento a 3, ¿verdad? Que fue lo que obtuvimos anteriormente. Pero, ¿qué pasa cuando nos acercamos por la izquierda al uno? Entonces vean que aquí empezamos a acercar por la izquierda, cada vez más cerca, y esto tiende a -3. Entonces vean que en algún momento ustedes también analizaron límites con gráficas, ¿verdad? Y en algún momento ustedes analizaron este tipo de casos cuando en un numerito los límites son diferentes, pues no existe, ¿sí? Para que vean esto por acá.
Bueno, entonces continuemos. No sé si tienen hasta acá dudas, preguntas. Facilísimo todo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí estábamos en límites, pequeño repasito de límites. Vamos ahora a analizar lo que es la continuidad, ¿ok? Que eso también es un tema que se ve después de límites. Y entonces tenemos lo siguiente. Una función f de x es continua, ¿verdad? Un punto específico, x igual a, sí, solo si se cumplen las siguientes condiciones. Entonces recuerden que estas tres condiciones siempre había que aplicarlas para resolver cualquier ejercicio de eso. Entonces la primera es que en este punto f(a) esté definido, o sea, que sea continuo, ¿verdad? Como dice el enunciado, que no se, que indefina, por ejemplo, que no sea una función como 1/x y uno está analizando en x igual a 0. Luego, debe pasar que el límite de x cuando tiende a de la función existe. Entonces, como este debe existir, sus laterales también deben existir y deben ser iguales. Y luego la última condición es que el límite, ¿verdad? En este punto, en A, tiene que ser igual a f evaluado en A. Entonces, si se cumplen esas tres condiciones, la función es continua en este punto, ¿ok? Entonces, por acá traigo un ejercicio interesante. Vamos a tratar de resolverlo. Ok, entonces nos dicen que tenemos una función definida a trozos y estamos analizando en el punto en x igual a 1, ¿verdad? X igual a 1, x menor que 1 y x mayor que 1. Entonces tenemos tres diferentes casos de la función. La primera, por acá, es cuando x es menor que 1, ¿ok? La segunda acá es cuando x es igual a 1. Y la tercera es cuando 2ax más b es cuando x es mayor que 1. Entonces, lo que nos dicen es determinen los valores de a y b, ¿verdad? Los valores de a y b, que garanticen que la función sea continua en todos los reales. Ok. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en estos casos? Pues lo primero es comprobar que en uno la función esté bien definida. Y si ustedes aprecian, estos son, pues, polinomios, ¿verdad? No hay nada extraño en ellos, no se van a indefinir. Los polinomios no se indefinen. Recuerden que el dominio de todo polinomio son los reales. Entonces, la primera condición, FA, está bien definido, ¿ok? De hecho, si ustedes acá colocan f de uno pueden calcularlo directamente con la función a trozos. F de uno sería 5, ¿verdad? Porque es exactamente en ese número, en uno, evaluando. Entonces, f de uno sería 5. Ok, por aquí tenemos una primera condición. Ahora tenemos que analizar la siguiente condición, ¿verdad? La existencia del límite. Entonces, debe existir, ¿verdad? Entonces, no sabemos aún si existe. Debemos hacer que exista, ¿verdad? Con las constantes A y B. Entonces, para este caso tenemos el siguiente límite, el límite de x cuando tiende a uno por la derecha de f de x. Entonces, cuando tenemos el límite de x cuando tiende a uno por la derecha, tenemos que analizar cuál de los casos tenemos que utilizar de esos tres. Y ven que este primer caso es cuando x es menor que uno, no me sirve, ¿verdad? Eso no viene lo que está a la izquierda del uno.
El segundo caso es cuando estamos exactamente en uno, tampoco me sirve, porque ocupo los x que se aproximan mucho a uno, pero por la derecha. Entonces, f de x en este caso sería el último caso acá, 2 ax más b. ¿Ok? Y si esto lo evaluamos, nos va a dar simplemente 2a más b, ¿ok? Porque x tiende a uno. Lo mismo es para el otro límite lateral. En este caso, cuando x tiende a uno por la izquierda, entonces estamos ante el primer caso. ¿Ok? Entonces, para que vean esto de la función definida trozo, pero hay que jugar un poco con eso. No sé si en algún momento vieron esto, yo considero que sí. En algún momento tuvieron que haber hecho un ejercicio así. Y entonces, esto sería a menos b. Entonces vean que por aquí aparecieron otras ecuacioncitas por acá, por así decirlo. ¿Ok? Por acá tenemos una segunda y una tercera. Ya me quedé sin espacio. Ahora, para que, poner en rojo, para que f de x sea continua, necesitamos que se cumpla lo siguiente. ¿Ok? ¿Ok? Aquí necesitamos que se cumpla que el límite de x cuando tiende a uno por la derecha, el que acabamos de calcular, ¿verdad? Sea igual a f evaluado en este punto en uno, pero esto también tiene que ser igual al otro límite lateral. ¿Ok? Ocupamos que se cumplan estas condiciones. Y entonces por acá lo que tenemos es una doble igualdad. ¿Ok? Tenemos por acá una doble igualdad. Y de aquí surge un pequeño sistemita de ecuaciones. Ese sistemita es el siguiente. Pues A más b y a menos b, ambos igual a 5. ¿Ok? Entonces, si hacemos esta doble igualdad de esta manera, entonces vamos a llegar a la solución del problema, ¿verdad? Vean que este es un sistema de 2 por 2. Quieren, pueden utilizar álgebra lineal, pero qué pereza, ¿verdad? Aquí pueden resolverlo simplemente sumando estas expresiones. Si ustedes suman acá, les queda 3a más b y menos b se cancelan, y aquí les queda 10. Por acá esto es 10 tercios. ¿Ok? Aquí estoy sumando expresiones, ¿verdad? 2a más a, 3a, b menos b, cancela. 5 más 5, 10, y ahí despejo a. Entonces, como a es igual a 10 tercios, tenemos a menos b igual a 5. Tenemos por acá 10 tercios menos b igual a 5. Y entonces b sería en este caso 10 tercios menos 5, que esto es, vamos a ver si vamos bien. Sí, todo bien.
Y entonces esto es menos 5 tercios. Y listo, ya completamos el ejercicio. Entonces los dos valores para que la función sea continua son a igual a 10 tercios y b igual a menos 5 tercios. Esto no va a salir en algún examen ni en alguna tarea, esto es un repaso, ¿verdad? Esto es ya un infiernillo por el que ustedes pasaron, entonces simplemente lo necesitamos en algún problema de la materia y por eso lo estamos repasando. Pero igual, no sé si tienen dudas o preguntas. Tienen dudas o preguntas, ahí pueden decirme en algún momento, ¿verdad? Entonces, vean, ya vimos límites, vimos continuidad, vamos ahora entonces por lo que son las derivadas, que derivadas vamos a estar utilizando bastante en este curso. Entonces, una pequeña definición de lo que era derivada. Recuerden que la derivada básicamente era un límite, ¿verdad? Entonces, cuando queremos obtener la derivada f' en un punto, básicamente lo que teníamos que analizar era un límite de un h, ese h es un cambio que va a haber en la función de h cuando tiende a cero de estas expresiones. Esa era la manera de analizarlo por definición, ¿verdad? Después de que uno lo analiza por definición el límite, uno empieza a ver todas las fórmulas que hay para calcularlos, que todas las fórmulas surgen de esto, ¿verdad? De este límite. También otra forma de ver la derivada es con este otro límite, es simplemente otra manera de escribir lo que está acá arriba, ¿ok? Entonces, para que vean lo siguiente. Vean que esto que está por acá, en algún momento el profe tuvo que haberlo explicado, esto se parece mucho a la fórmula de la pendiente, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes les dicen les dicen ese cuento, ¿verdad? Que la derivada, ¿verdad? Representa la pendiente, la recta tangente, exactamente en ese punto. Entonces así se van formando las derivadas. ¿Ok? Luego por acá tenemos reglas, ¿verdad? De derivación. La regla del producto, que ya tuvieron que haberla utilizado bastante. La regla del cociente y la regla de la cadena. Y yo creo que esto lo vamos a utilizar en un ejemplo. Aquí está abajo, sí, aquí está. Entonces, ahorita vamos a utilizar todas estas reglas en un ejemplito que traigo por ahí. Y luego por aquí vienen algunas funciones, ¿verdad? Con sus derivadas. Entonces, si en algún momento necesitan saber cómo era alguna derivada, pueden venir acá y revisar. O entran a Google, ¿verdad? En Google ahora se da cuenta de todo rápido. Entonces, vamos a realizar este ejemplo. Entonces, nos dicen, derivemos esta función x al cuadrado por e elevado a la 3x sobre sen de x. ¿Ok? Entonces, vean que aquí hay que tener un poco de cuidado porque tenemos un producto en el numerador y además tenemos, eh, pues, una fracción. Entonces hay que aplicar ahí varias propiedades. Entonces antes de iniciar vamos a utilizar estas fórmulas. Entonces vamos a llamar al numerador como u, ¿ok? Y luego al denominador como v. Listo. Entonces, si yo quiero aquí derivar u', quiero derivar u, o quiero obtener u', básicamente es derivando de esta expresión. Entonces vean que aquí hay un producto, entonces sería realizar el primer elemento derivado, ¿verdad? X al cuadrado, 2x, por el segundo elemento sin derivar, de la 3x,
más el primer elemento sin derivar. Voy a poner ahora V abajo, si no me alcanza. El primer elemento sin derivar por el segundo derivado. Recuerden que la derivada de Euler, por aquí está, ¿verdad? Es, es el mismo Euler a la X. Pero hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Esta es la derivada, ¿sí? De Euler a la 3X. Pero esto hay que multiplicarlo por un 3. Porque esto que está aquí dentro del Euler tiene derivada. Que la derivada de esa expresión es, pues, el 3. Eso era lo de la regla de la cadena, ¿verdad? La regla de la cadena lo que nos dice es que si yo tengo una función y dentro hay otra función, entonces yo derivo la función que está más afuera, normal, pero además multiplico por la derivada de lo de adentro, que está pasando acá, ¿verdad? En este caso, a la 3x. Vean que la función, por así decirlo, f de x es de Euler, y luego g de x en este caso serían 3x. Ustedes derivan toda esta expresión, lo multiplican por la derivada de eso. Y eso era un poco de la regla de la cadena. Tengan un poco de cuidado por ahí. Ok, entonces por ahí aplicamos la cadena, tenemos ya esa derivada. Y luego tenemos entonces v, la v es en dx. Y la derivada de esta expresión es coseno de x. Y la tablita está, ¿verdad? Sen de x, cos de x. Luego x al cuadrado lo derivamos con esta primera, ¿verdad? Con la básica. Listo, entonces ya teniendo la derivada de cada una de estas expresiones, podemos aplicar la regla del cociente. ¿Sí? Entonces aquí regla del producto. Por acá aplicamos regla de la cadena. Y ahora vamos a aplicar la regla del cociente. Ok, entonces acá sería aplicar regla del cociente. Si ustedes recuerdan, bueno, lo que vimos arriba, si queremos derivar esta expresión, esto es el término del numerador derivado por el término del denominador sin derivar, menos u sin derivar por v derivado, entre v al cuadrado. Entonces vean que aquí ya tenemos quién es su prima, ya tenemos quién es v, también tenemos quién es, bueno, podemos obtener v al cuadrado, tenemos quién es u. Todo eso aquí lo tenemos, ¿verdad? Por eso es que llamamos a cada uno de estos términos que están originalmente acá como u y como v. Entonces simplemente reescribimos. Simplemente acá reescribimos. Entonces esto sería u', que es esa expresión. Este multiplicado por v normal, sen de x. Y parece que no me va a alcanzar. Ok, menos, seguiría u, que es al cuadrado,
era 3x por v derivado, que es cos de x. ¿Ok? Todo eso dividido entre v al cuadrado, que v, recuerden, es sen de x. Y listo, esa es la derivada. Bueno, uno puede tal vez ahí simplificar un poco, pero hasta ahí llegaría. Entonces, vean, ya les di un paseo ahí más o menos por cálculo uno, ¿verdad? Luego seguimos dando ese paseo de cálculo uno cuando repasemos un poco los integrales. Aún no, pero después. Entonces, no sé si tienen dudas o preguntas para continuar. Y llegamos a lo último del repaso, creo que sí. Sí, el último del repaso, que son los puntos críticos. ¿Ok? Entonces vamos a analizar lo que era un punto crítico y los puntos de inflexión. Entonces, un punto, ¿verdad? Ahí un punto cualquiera C. Nos dicen que es un punto crítico de alguna función si su derivada es igual a cero. O sea, si la pendiente en ese punto es cero. O también puede pasar que sea un punto crítico si en ese punto, pues la derivada no existe. ¿Ok? Como por ejemplo, el valor absoluto era en el pico ahí, punto crítico, pero la derivada ahí no existe. Entonces, clasificación de puntos críticos. Tenemos los máximos y mínimos locales, ¿verdad? Que eso nosotros los obtenemos como acabamos de ver cuando la primera derivada es igual a cero. Y luego aquí vienen unas condiciones para obtener si son máximos y mínimos, ¿verdad? Ahorita vamos a hacerlo en un ejemplo. Pero a mí me gusta esto analizarlo más con cuadro de signos. Y luego están los puntos de inflexión, ¿verdad? Que los puntos de inflexión ocurren cuando hay un cambio de concavidad. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar un poco este ejemplo que está por acá, a recordar un poco eso. Entonces, bueno, esto sí recuerdo que tuvieron que haberlo visto porque en esa parte del curso yo lo di y se los puse a hacer este tipo de ejercicio. Entonces, vamos a escribir acá la función. Vamos a escribir su primer derivada. Esa derivada sería 3x al cuadrado menos 6x, ¿verdad? Y esto vamos a factorizarlo de una vez acá. 3x y menos 2. Y luego f, la segunda derivada, sería en este caso 6x menos 6, que factorizado sería x menos 1. ¿Ok? Entonces, vamos a estar utilizando, bueno, este primer, casi no lo vamos a utilizar, pero vamos a estar utilizando este y este. ¿Ok? Entonces, para los puntos críticos, entonces para obtener yo los puntos críticos, recuerden que debemos tomar la primera derivada e igualarla a cero. Esta está por acá. Entonces yo tomo f' de x y la igualo a cero. O sea, 3x, x menos 2 igual a cero. Y por acá tengo dos puntos críticos, x igual a cero o, ¿cuál es, verdad? Voy a ponerlo así, x igual a 2. ¿Ok? Tengo ahí dos puntos críticos que no sabemos si son un máximo local o un mínimo local. Entonces, para eso, si ustedes recuerdan, existía algo que era el cuadro de signos. El cuadro de signos se utilizaba cuando eran muchos puntos críticos.
Si no quieren utilizar el cuadro de signos, pueden utilizar estas condiciones. Evaluar los puntos críticos en la segunda derivada, ¿verdad? Si ese punto crítico en la segunda derivada es mayor que cero, se trata de un mínimo. Si lo evaluamos en la segunda derivada y nos da menor que cero, es un máximo. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo un momento aquí con cuadro de signos para que lo vean. Entonces en el cuadro de signos colocábamos el menos infinito, colocábamos los ceros y el más infinito. Y por acá colocábamos los factores. Luego colocábamos a f' de x y luego a f de x. Si tuvieron que haberlo visto en algún momento, esperemos que sí. Pero entonces, cuando analizamos el cuadro de signos, colocábamos por acá los ceros, cada caso, y luego empezaba a colocar los signos. Entonces, de menos infinito a cero, como es el 3x, es negativo. Después del cero va a ser positivo. Igual acá en este caso. Negativo, negativo, después del cero, positivo. Ya cuando tengan todos los signos, entonces acá hacen menos por menos, ¿verdad? Llevar más, más por menos, menos, y aquí más. Entonces, con eso ustedes obtienen que la función crece en este punto de menos infinito a cero, en este intervalo, perdón, de cero a 2 decrece y de 2 a más infinito crece. Entonces, con el cuadro de signos que encontrarán ustedes, encontrarán que esto acá es un máximo y que esto por acá es un mínimo. ¿Ok? Entonces, el punto 0, algún valor por ahí es un máximo y el punto 2, alguien por ahí, ahorita vamos a ver quién es ese alguien, es un mínimo. Vean que aquí estamos analizando un punto de la función, entonces este cero tenemos que evaluarlo en la función original, sea en x a la 3 menos 3x al cuadrado más 4, entonces aquí sería 4 y en 2 sería 0 en este caso, y ustedes lo evalúan en la función original. ¿Ok? Y luego para los puntos de inflexión, para los puntos de inflexión básicamente lo que debimos realizar era analizar la segunda derivada e igualarla a 0. ¿Ok? Entonces la segunda derivada, recuerden que la habíamos obtenido previamente, era 6 por x menos 1. Entonces, esto es igual a 0. Y por acá tenemos un único, pues, 0, ¿verdad? O raíz, que es x igual a 1. Entonces quiere decir que ese es un punto de inflexión. Y de igual manera, esto lo podíamos analizar en un cuadro de signos. De hecho, el cuadro voy a hacerlo por acá, que creo que queda pequeñito. Ok, por aquí teníamos esto, tenemos el único factor, x menos 1, tener el 6 ahí, aunque no afecte. Tenemos la segunda derivada y tenemos f de x. Entonces, como es un único valor, antes de cero va a ser negativo, acá va a ser positivo. Y luego, como acá es negativo, esto va a ser
Pues negativo y positivo, ¿verdad? No cambia nada. Y aquí va a ser cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. Todo eso en algún momento tuvieron que haberlo visto. Entonces este punto en uno es un punto de inflexión que cambia de cóncava hacia abajo hacia cóncava hacia arriba. ¿Ok? Esta es la idea de este ejercicio. Para que vean que no les miento, vamos a ver un toquecito en GeoGebra para que lo vean. Para que vean cómo se ve esta expresión. Entonces por acá tenemos la función que estábamos analizando, x a la 3 menos 3x al cuadrado más 4. Vean por acá este punto acá, aquí arriba. Esto es un máximo, ¿ok? ¿Por qué? Porque aquí, si ustedes dibujan una tangente, la tangente acá es cero, o sea, la derivada es cero. Y vean que eso ocurre en 0,4. Creo que es el mismo que habíamos obtenido. Sí, 0,4. Ok. Luego, si seguimos avanzando, vemos acá un mínimo, ¿verdad? Que ese mínimo ocurre en 2,0. ¿Ok? Y luego habíamos obtenido un punto de inflexión. Vean que aquí esta función, desde menos infinito hasta por acá más o menos, la función es cóncava hacia abajo. Y ya luego empieza aquí a cambiar la concavidad. Y recuerden que ese punto estaba en uno, ¿verdad? En uno parece que en 1,2, ya lo puse antes, en 1,2 hay un cambio de concavidad. Entonces vea que todo ese análisis que hicimos con derivadas, uno puede hacerlo también de manera gráfica, pero uno no siempre va a tener pues a mano el GeoGebra, ¿verdad? Entonces, para que lo vean por ahí. Y seguimos. Todo esto al final se conecta, ¿verdad? Todo lo algebraico con lo gráfico se va a conectar. Bueno, entonces este punto de inflexión es 1, y previamente habían visto que era 2. Pero bueno, ustedes lo evalúan ahí en la función. ¿Dudas, preguntas? Con este repaso, me llevo casi que una hora repasando, ¿verdad? Pero bueno, esto es importante por si luego lo necesitan, que seguramente lo van a necesitar en algún punto, no todo a esto, ¿verdad? Pero qué sé yo, alguna que otra derivada va a tener, algún otro, uno que otro punto crítico. Entonces, por ahí lo van a estar viendo. Y bueno, ahora sí empezamos con lo que es el material del curso. ¿Ok? El material en sí, la materia que nos interesa, que va a salir en los exámenes, que va a salir en las tareas, que es interpolación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de interpolar, esto es un proceso o es una herramienta que se utiliza mucho en muchas áreas, ¿verdad? No solo lo vemos acá en métodos numéricos. Lo utilizan mucho para el modelado, lo utilizan mucho en ingeniería, lo utilizan mucho en procesos que matemáticamente cuesta mucho obtener. Entonces vean por acá que este, la idea de la interpolación es tomar cierta cantidad de puntos que alguien puede registrar, ¿verdad? Y con esa cantidad de puntos distribuidos, ¿verdad? Y aleatoriamente, uno puede construir una función que pase por ellos, ¿ok? Entonces, cuando uno construye una función que pase exactamente por ellos, voy a hacer por acá, más adelante tiene un grafiquito, pero voy a hacerlo por acá, no importa. Si nosotros tenemos una cantidad de puntos por acá distribuidos, yo empiezo a recolectar de esta manera.
Por ejemplo, que aquí esté el 1, aquí esté el 3, aquí esté el 5, aquí esté el 7, ¿verdad? La interpolación me ayuda a unir estos puntos y en base a esos puntos construir una función, que es el polinomio interpolante, ¿ok? ¿Y de qué me sirve eso? Pues me sirve, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, ya con la función yo puedo perfectamente averiguar cuál es este punto acá, cuál es su imagen, por ejemplo. ¿Con quién? Con el polinomio. Y es una aproximación, ¿verdad? Eso va a ser una aproximación porque lo estamos construyendo a base de puntos. Por ejemplo, piden más bien una previsión a futuro. Nos dicen qué pasa, por ejemplo, vean esto como por años. ¿Qué pasa en el año 10, digamos, por acá? Entonces, si esta función se mantiene así creciendo, entonces puede que en el año 10 yo averigüe más o menos qué suceda. ¿Ok? Entonces vea que esto también sirve para estimar cosas. Y si ustedes lo piensan, a veces, bueno, no sé, pero ustedes en algún momento tuvieron que haber escuchado que dicen que en no sé cuántos años ahí va a haber cierta cantidad de población. Lo hacen con este tipo de aproximaciones y con este tipo de cálculos. Bueno, entonces para interpolar existen muchos métodos. Nosotros vamos a estar viendo, creo que son 5 métodos, 5 o 4, no recuerdo, ¿verdad? Y entonces por acá está el problemita que les decía previamente, que no lo voy a resolver, simplemente para que analicen más o menos lo que vamos a estar haciendo de ahora en adelante. Entonces, por acá tenemos un censo, ¿verdad? Que se realizó en Estados Unidos, dice, que se realiza cada 10 años con respecto a la población. Entonces vean el gráfico que está por acá y vean la tabla. Tenemos la población registrada cada 10 años, ¿verdad? Entonces, acá perfectamente alguien les puede preguntar, ¿cuál cuál fue la población, por ejemplo, entre 1970 y 1980? Por ejemplo, aquí, en este punto. Ya uno les dice, ¿y cuál fue la población acá? Entonces, una manera de estimar eso es con el método de interpolación. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tomar estas cantidad de puntos acá. Ustedes pueden tomar estos puntos y en base a esos puntos construir un polinomio, que es esa lineecita en negro. Y ya con ese polinomio ustedes dicen, entonces voy a evaluar acá, acá, por ejemplo, en 1975, ¿verdad? Y entonces ustedes tienen acá una imagen, que esa imagen pues es la cantidad de personas que vivían en ese momento, un aproximado. ¿Ok? Les piden más bien en el 2030, por ejemplo. Entonces, con la función, porque esta función va a seguir creciendo, ¿verdad? Con la función ustedes pueden darse cuenta más o menos de cómo será la población en el 2030. Entonces, ese tipo de cositas es lo que vamos a estar realizando. Entonces, vamos a iniciar por este primer método de interpolación, ¿verdad? Que se le conoce como los polinomios de Taylor y Maclaurin. Que esto es materia que ven los estudiantes de cálculo 2, por ejemplo, los que llevan ingeniería, los que están en LQ, ven este tipo de materia y ahorita, ¿verdad? Iniciando en ese tipo de materia. Entonces, vamos a estar explicando primero lo que es esta expresión, porque es importante eso. Entonces, cuando ustedes vean ese t elevado a la n, que parece que está evaluado en d, ¿verdad? Básicamente lo que nos dicen es que vamos a estar trabajando con funciones que son continuas, pero además
que sus derivadas también sean continuas hasta el valor de n, acá. Entonces, en pocas palabras, vamos a estar utilizando funciones bonitas, ¿ok? Funciones suavecitas, que no cambian que no cambian de manera tan brusca, como por ejemplo un valor absoluto. Valor absoluto cambia de manera muy brusca, entonces no nos sirve acá. La función, por ejemplo, exponencial, es una función que nos sirve, no cambia de manera tan brusca. Las trigonométricas, algunas, por ejemplo, sin y cos, nos van a servir en este caso. Entonces vamos a estar trabajando con ese tipo de funciones. También vamos a estar utilizando esta escritura para las derivadas. Entonces, cuando ustedes vean por acá f elevado a la 1 entre paréntesis, esa es la primera derivada. Luego, entre paréntesis, el 2 la segunda derivada y así sucesivamente hasta un valor de n. ¿Ok? Por acá aparece, ¿verdad? Explicado eso. Si está evaluado como en el paréntesis de cero, básicamente la función original. Entonces, por ahí tienen esta primera parte. Antes de definir ahora sí lo que son los polinomios de Taylor. Y esto es uno de los cambios que yo agregué ahí. Si ustedes descargaron la presentación de WhatsApp, seguramente la descargaron, van a ver que por aquí hay algo más, ¿verdad? Eso lo voy a retomar después mejor. Pero en mediación está la presentación, esta la actualizada, entonces por aquí, descarguen la de mediación. Ya para no ser tanto spam en el grupo. Pero bueno, veamos lo que dice esto. Sea f una función que pertenece a la familia de funciones que vimos anteriormente, que son continuas y derivables hasta un valor, hasta un grado de n. Sea A que pertenece a un dominio, ahí cualquiera, puede ser un intervalo, puede ser un círculo, está contenido en todos los reales. Entonces nos dicen que el polinomio de Taylor asociado a la función de orden n, es importante acá el orden, y que está centrado en A, ¿ok? Va a ser nuestro centro, es el polinomio de grado n correspondiente a, y tenemos por acá una pequeña formulita. Pequeña no, ¿verdad? Es grande. Esta fórmula que está por acá nos dice cómo construir el polinomio interpolante, ¿ok? Entonces vean que esa fórmula sigue un patrón. Básicamente la fórmula, voy a escribir tal vez acá el polinomio de grado 3 de x. Básicamente la fórmula nos dice, empezamos con la derivada evaluada en cero, ¿verdad? Que era la función original, y esto evaluado en el centro. Seguimos acá con la primer derivada evaluado en el centro. Y eso lo vamos a multiplicar por un factor que va a ser x menos a. X es la variable, ¿verdad? Recuerden que estamos intentando construir un polinomio, ¿ok? Entonces tenemos esa primera expresión. Como queremos llegar hasta el grado 3, debemos seguir haciendo esto más grande. Por alguna razón no me está alcanzando todo, entonces, más pequeñito. Luego, debemos tomar la segunda derivada, evaluarlo en el centro, y esto lo debemos de dividir entre 2 factorial. Ven que por aquí está el 2 factorial, ¿verdad? Y luego acá sigue otro factor que es x menos a al cuadrado. Voy a pasar acá abajo. Luego el tercer término, digamos, que sumamos, es la tercera derivada, evaluado en a sobre 3 factorial por este factor. Y así sucesivamente,
así sucesivamente hasta llegar a este término. Está por acá, a este, ¿verdad? Que es el último, por así decirlo. Entonces, para que vean cómo se trabaja esta formulita, bueno, como ustedes, como estamos todo virtual, entonces ustedes pueden revisarla, pero para que vean que sigue un patrón por ahí. Recordar un poco que era un factorial, ¿verdad? Básicamente un factorial, y ustedes tienen 4 factorial. Esto es tomar el 4 a partir del 4 y empezar a multiplicar los valores hasta el 1, ¿verdad? Igual a cálculo dejas ahí el factorial, entonces no es necesario que hagan todo a mano. Luego tenemos esta otra parte que está por acá, que es la misma definición que teníamos aquí arriba, pero ahora este se llama de McLaurin y la diferencia es que acá en este caso el centro, el valor de A, ¿verdad? Que teníamos antes el centro, es cero, ¿ok? Entonces las derivadas y la función se evalúan en cero y además aquí los factores pues simplemente es la variable. Recuerden que anteriormente era x menos el centro, en este caso simplemente es x menos cero, ¿verdad? Que básicamente es x. Entonces por ahí va a observar esta otra definición. Y voy a irme a GeoGebra para que vean un momento qué es esto, era visto gráficamente. Si puedo compartirlo. Entonces, lo grande se verá aquí grande. Vamos a ver. Sí, ok. Vean, tenemos esto que está por acá. Tenemos la función sen de x, ¿verdad? Esa es mi función y voy a tratar de encontrar un polinomio interpolante para esa función. Vamos a utilizar un centro cero, ¿verdad? Este es el centro, el valor de a que vimos previamente. Y este es el orden, o sea, el grado que va a tener nuestro polinomio. Entonces, ¿qué pasa si vamos aumentando el grado? Por ejemplo, tenemos grado 2. ¿Qué pasa cuando tenemos grado 3? O sea, cuando vamos aumentando el grado, vean que el polinomio interpolante se empieza a parecer un poco al CEN, ¿verdad? Se empieza a parecer muy cerca del centro, pero ya empieza a tomar forma. ¿Qué pasa si seguimos aumentando el grado? Vean que cada vez se va haciendo más parecida a la función original, ¿ok? Y así sucesivamente, si nosotros vamos aumentando, pues el grado del polinomio interpolante. De hecho, vean cómo se ve acá el polinomio interpolante. Noten que tenemos un polinomio, ¿verdad? En este caso de grado 15, y de hecho voy a dejarlo por acá porque es que ahí cambia. Tenemos un polinomio de grado 15 que se aproxima mucho a la función sen. Si ustedes, por ejemplo, evalúan f de 2, o sea, hacen sen de 2 y luego colocan p de 2, les va a dar un valor demasiado parecido. Y si ustedes van aumentando el grado, cada vez se va aproximando más y más a la función a lo largo del dominio. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de estos polinomios de Taylor y de McLaurin. Tomar cualquier función, la que cumpla las condiciones, que sea un poquillo fea, o, por ejemplo, aquí sen de x no está fea, pero por ejemplo que sea alguna función bastante complicada, y con esa función encontrar un polinomio interpolante para poder analizar de manera más sencilla. No sé si tienen dudas, preguntas hasta acá. Gráficamente se ve más bonito, ¿verdad? Y entonces continuamos. De hecho, eso que les acabo de mostrar es esta misma imagen que viene acá, ¿verdad? Que a medida que vamos aumentando el grado del polinomio, la función se aproxima cada vez más a la original. Esa es otra manera de ver esto, los polinomios de Taylor y de McLaurin. Y luego por aquí viene los
primeros polinomios de Taylor. Si en algún momento, por ejemplo, necesitan el polinomio de grado 4, entonces simplemente vienen y toman esta fórmula y simplemente cambian valores, ¿verdad? Entonces, para entender un poco mejor todo esto que acabo de explicar, vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Hacemos el ejemplo, vamos a ver. No, vayamos primero a receso un rato, porque este ejemplo, porque sea un poco largo. Entonces, sacamos un receso ahí de 20 minutos. Entonces, volvemos a las 9:31, digamos, para que vayan a descansar. No, tal vez estén descansando, ¿verdad? Nos vemos ahí a las 9:31. Bueno, continuemos entonces. Hayan descansado un poco al menos. Y estábamos en este ejemplo, ¿verdad? Vamos a trabajar con esto para entender un poco lo que acabamos de ver. Entonces, vamos a ver. Entonces, vean, nos dan la función raíz de x, ¿verdad? Y nos piden calcular el polinomio de Taylor centrado en 4 de orden 3. El orden, recuerden que es el valor de n, ¿verdad? N igual a 3. Y bueno, empecemos con esa parte, la parte A. ¿Ok? Entonces, tenemos que el centro es 4. Tenemos que debemos llegar hasta un polinomio de grado 3. Y tenemos que la función es raíz de x. Entonces, ¿qué necesitamos para construir el polinomio interpolante? Necesitamos la primera derivada, aquí está, la primera derivada, esta que está por acá, la segunda derivada y la tercera derivada para tener hasta grado 3. Luego de obtener las derivadas, debemos evaluarlos en el centro, ¿ok? Y luego de eso empezar a construir el polinomio, como viene acá en la fórmula. Entonces, vamos a empezar derivando esta expresión. Entonces, si derivamos raíz de x, ¿se lo recuerdan? Esto sería 1/2 raíz de x. ¿Y por qué, verdad? Casi está mágicamente. Bueno, recuerden que esto es x a la u medio, ¿verdad? Entonces, si ustedes bajan por ahí el exponente, la derivada acá les quedaría u medio, x a la menos u medio, restándole 1. Y eso ustedes lo pueden escribir como un medio por 1/x a la u medio. Y eso sería 1/2 raíz de x. Ok, entonces, recuerden que cuando tengan raíces y ocupen derivar, entonces lo que necesitan hacer es convertir la raíz en un exponente. Para mayor facilidad vamos a dejar esto como, para seguir derivando las siguientes. ¿Ok? Ok, entonces tenemos esa primera derivada. Ahora la segunda derivada, entonces sería bajo el menos un medio, ¿verdad? Entonces quedaría menos un cuarto, x a la menos 3 medios, ¿verdad? Si yo le resto 1, queda menos 3 medios. Y la tercera derivada sería en este caso bajo
el 3 medios y resto uno en el exponente. Entonces quedaría acá menos 5 medios. ¿Ok? Si lo escribo más bonito esto sería 3 octavos. Listo. Ya tengo hasta la tercera derivada. Ahora necesito evaluar cada una de estas expresiones en el centro, que eso es lo que voy a hacer por acá a la derecha. ¿Ok? Entonces ahora vamos a evaluar en A igual a 4 que era el centro. ¿Ok? Entonces, f de 4, en este caso sería 2. La primera derivada, evaluada en 4, sería, por ahí ustedes lo calculan, ¿verdad? Un medio, x a la menos un medio, eso es un cuarto. La segunda derivada, evaluada en 4, entonces aquí colocamos 4, todo ahí lo colocamos en la calco y le va a dar menos 1 sobre 32. Y luego, la tercera derivada, evaluada en 4, sería en este caso 3 sobre 256. ¿Ok? Estas constantes nos ayudarán a construir el polinomio interpolante. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir por acá cómo era la fórmula del polinomio interpolante de grado 3. Recuerden que era f de a más la primera derivada evaluada en a con un primer factor, x menos a, más la segunda derivada evaluada en a sobre 2 factorial, x menos a al cuadrado, más la tercera derivada evaluada en a sobre 3 factorial, x menos a al cubo. ¿Ok? O sea, en otras palabras, tengo que tomar esto que está por acá, tomar esto y tengo que analizar en 4, ¿verdad? Entonces tengo que analizar todo esto en 4. Bueno, mira, escrito todo, ¿verdad? ¿Ok? De esa manera. Y vean que esos términos yo ya los conozco. F evaluada en 4, la primera derivada evaluada en 4. Eso también lo conozco y eso también lo conozco. Entonces simplemente es de empezar a reescribir todo. F evaluada en 4 era 2. La primera derivada evaluada en 4 era un cuarto por ese factor, que el factor se queda así. Luego la segunda derivada, evaluado en 4, nos había dado menos 1 sobre 32. Y aquí por 1 sobre 2 factorial, ¿verdad? Recuerden, estamos acá en este caso. Entonces, para que no se les quede por ahí botado ese 2 factorial y también el 3 factorial. Y luego acá x menos 4 al cuadrado. Y finalmente, la tercera derivada evaluada en el centro por 1 sobre 3 factorial, x menos 4 al cubo. Listo. Y ese sería ya el polinomio interpolante. Ahí ustedes bueno, lo que uno recomendablemente hace después es simplificar un poquito las constantes, pero únicamente, ¿verdad? Si nosotros simplificamos un poco, esto va a quedar 2 más
Recuerden que, bueno, 2 factorial es 2, pero 3 factorial, para que no estén haciendo 3 por 2 por uno, la calcu ya lo resuelve, ¿verdad? Depende de la calcu. A veces cuesta encontrar el factorial, entonces ahí luego lo busco. Y luego acá quedaría, ¿ok? Entonces, este polinomio interpolante que acabamos de encontrar es muy similar a la función raíz de x que teníamos en un inicio. De hecho, para la parte B, nos dicen que aproximemos el valor de raíz de 3 usando el polinomio interpolante que acabamos de encontrar. Entonces, raíz de 3 es aproximadamente, bueno, si tengo por acá raíz de 3 aproximadamente es este valor. ¿Ok? Y si nosotros obtenemos el polinomio interpolante 3 evaluado en 3, nos va a dar lo siguiente. Ahora, aquí es importante algo. Yo estoy evaluando esto en 3 porque si coloco aquí raíz de 3, no nos va a dar el resultado. Y eso pasa porque en un inicio nosotros tenemos por acá la función raíz de x. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que colocar únicamente este x en el polinomio interpolante. Ya todas esas constantes, eso que está elevado a la 3 hace la función de la raíz. Entonces aquí debemos evaluar únicamente en 3. ¿Ok? Entonces si evaluamos, esto sería aproximadamente, yo no tengo, vamos a ver cuánto, aquí está yo. ¿Ok? Entonces raíz de 3 aproximadamente, que es el valor real, ¿verdad? Aproximadamente nos da esto, y con el polinomio interpolante nos da esto otro. Por ejemplo, si queremos calcular el error absoluto entre ellos dos, recuerden que era el valor real, ¿verdad? Menos el aproximado, ¿ok? Y eso aproximadamente es, vamos a calcularlo, ¿ok? Aproximadamente da este error, que es un error bastante pequeño, ¿verdad? Para hacer el error absoluto. Entonces, para que noten la aplicación de este tipo de ejercicios. No sé si tienen dudas o preguntas, cualquier cosa, enciendan el micrófono si no entendieron algo de esto, porque eso sí es importante, ¿verdad? A alguno o a alguna le va a tocar exponer esto la otra semana. De hecho, aquí está el ejercicio, ¿verdad? Entonces, vean que este ejercicio, igual que el anterior, a ustedes les dan una función, ¿verdad? Que va a ser diferente en este caso. Les piden construir el polinomio de Taylor de grado 3 con centro 2. Luego deben calcular el error absoluto y el error relativo, y creo que algo más les pedí ahí en la tarea, bueno, en la exposición. Pero la persona que le corresponde a este ejercicio va a tener que exponerlo. Pero como les digo, ya con que hayan aprendido cómo se realizó este, ya los demás salen igual. Se parecen demasiado a este tipo de ejercicios, siguen como la misma receta siempre. Lo que va a cambiar obviamente es la función y sus derivadas, ¿verdad? Si no derivan bien, pues no les va a salir el ejercicio. Ok, no sé si tienen dudas o preguntas. Ahora en la tarde hacemos la rifa, a ver a quién le toca esto.
Entonces, si no tienen dudas o preguntas, podemos continuar. Igual, bueno, en la tarde les explico mejor todo esto en la exposición. Voy a hablar mejor de eso. Vamos ahora a ver lo que es el resto de Lagrange, que está relacionado con este mismo tema. Pero antes de empezar a hablar del resto de Lagrange, vamos a recordar no, porque creo que eso no lo han visto, vamos a ver lo que es un vecindario, ¿ok? Básicamente un vecindario, que también se le conoce como conjunto abierto, son dos números, ¿verdad? Cualquiera, A y B, que pertenecen a los reales. El vecindario podemos llamarlo de esta manera, vecindario A, B, y este se define como está acá. Entonces, como les digo, un vecindario se le conoce como un conjunto abierto, ¿verdad? Aquí en este caso es un intervalo más bien cerrado, ¿verdad? Pero básicamente un conjunto son los números, todos los números reales que viven entre ciertos números que uno se ve. Por ejemplo, acá, el vecindario entre 5 y 5.3, básicamente son todos los números que están entre el 5 y el 5.3, ¿verdad? Básicamente. No hay mucha ciencia con esto, lo del vecindario. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el vecindario de 5 hasta 5.3, básicamente es este intervalito. Aquí en este caso lo estamos tomando cerrado, pero en algunos libros o en algunos textos aparece abierto. Y esto básicamente son entonces es el conjunto, son todos los reales, ¿verdad? Que se encuentran entre estos dos números, entre 5 y 5.3. Básicamente eso, es un vecindario. Lo mismo con este otro, ¿verdad? Con este otro vecindario. Y aquí algo importante es que no importa si están desordenados, o sea, no importa si aparece el mayor de primero que el segundo, no hay problema, porque cuando ya le colocamos esa V de vecindario, quiere decir que son los números que están entre ellos y ya, ¿ok? Esto es importante porque ahorita vamos a necesitar el vecindario cuando veamos el resto de Lagrange. Está acá. Entonces, son los números que se encuentran en este intervalo, básicamente, ¿ok? Como les digo, aquí no hay problema como esté, no sé si no importa si esté de primero el mayor, pero acá cuando los creamos en intervalos sí es importante que aparezca en orden. Listo, entonces vamos a ver lo que es ahora el resto de Lagrange junto con la fórmula. Entonces, tenemos la función, ¿verdad? Con la que veníamos trabajando, con lo mismo, pero ahora tenemos, recuerden, la familia de funciones que son continuas y derivables, pero ahora hasta grado n más 1, o sea, un grado después del que teníamos previamente. Esto simplemente es para obtener el resto. Entonces, el resto tiene la siguiente fórmula. Perdón. El resto tiene la siguiente fórmula que aparece por acá. ¿Ok? Entonces, noten que esto se parece mucho al polinomio de Taylor que hemos venido trabajando, esta parte. Solo que, si ustedes recuerdan el polinomio de Taylor, que de hecho es este que está aquí abajo, el polinomio de Taylor, dependiendo del grado, llegaba hasta grado n, ¿verdad? ¿Ok? Pero luego, el término que sigue sería el resto de Lagrange que aparece por aquí.
¿Ok? Ahora, ¿qué es este resto de Lagrange? En el ejercicio que vimos antes, en este que está por acá, si ustedes ven, siempre hay un pequeño error que surge al trabajar este tipo de polinomios. Siempre va a aparecer un error ahí. Por más pequeño que sea, siempre va a haber. Entonces, para poder corregir ese error, nosotros tenemos por acá el resto de Lagrange, que es esto. Ya con ese resto de Lagrange, nosotros ya evitamos que aparezca ahí un pequeño valor de error que puede llegar a afectar en algún momento los cálculos. Entonces, sigamos por acá. Entonces tiene esta fórmula, ¿verdad? El resto de Lagrange queda de manera implícita, no es un número. Implícita quiere decir que va a quedar en términos de cita, y ese cita, que está por acá, va a vivir en este vecindario, que es el vecindario que está desde el centro hasta el valor de x, que el x es la variable que tenemos. Entonces, si en algún momento queremos aproximar algún valor, por ejemplo, un valor de x de 3, entonces el vecindario va a estar desde el centro hasta 3. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Porque igual a alguien le va a tocar hacer esto en la exposición. Entonces, tenemos un ejemplo acá para entender un poco qué es el resto de Lagrange, ¿ok? Entonces, calcule el resto de Lagrange de las siguientes funciones. Entonces, veamos la primera función, sen de x, tenemos centro pitercios y de orden 4. Entonces, si nosotros aquí decidimos construir el polinomio de Taylor que vimos previamente, este va a quedar hasta grado 4. Pero entonces, el resto de Lagrange, ¿qué grado va a tener? Va a tener grado n más 1, o sea, grado 5. Entonces, vamos a hacer aquí primero el b, el a, perdón, y vamos a obtener las derivadas de esta expresión, porque las vamos a necesitar. Entonces, la derivada de sen es cos, la segunda derivada sería menos sen, la tercera derivada sería menos cos de x, la cuarta derivada sería sen de x, y hasta ahí llegaríamos si quisiéramos averiguar el polinomio de Taylor. Pero como andamos averiguando el resto de Lagrange, necesitamos la quinta derivada. ¿Ok? Ya tenemos la quinta derivada, que esta es la que nos va a servir ahorita para el resto de Lagrange. Entonces, el resto de Lagrange del polinomio de grado 4 es entonces f, voy a escribirlo primero así con términos de n y luego lo cambio. Aquí sería n más 1 evaluado en cita entre n más 1 factorial por x menos el centro elevado a la n más 1 y el cita que pertenece al vecindario desde el centro hasta x. Entonces vamos a sustituir los valores. Tenemos el resto de Lagrange del polinomio de grado 4. En este caso sería f 4 más 1 evaluado en cita. Acá 4 más 1 factorial. Por aquí x menos a, pero el a, ¿quién era? Pi tercio, ¿verdad? En este caso, el a es pi tercios. Y esto elevado a la 4 más 1. Ahora, cita, ¿dónde vive? Vive en el vecindario, desde el centro, el valor de a, es pi tercios, hasta x. Entonces vamos a simplificar un poco esto. Esto sería entonces la quinta derivada, ¿verdad? Que es la que obtuvimos antes, sobre 5 factorial,
este factor, listo, y luego tenemos que obtener entonces la quinta derivada evaluada en cita. Entonces, la quinta derivada, recuerden que era coseno de x. Si lo evaluamos en cita, sería coseno de cita y listo, nada más, coseno de cita. Esa es la quinta derivada, ¿verdad? Por aquí voy a ponerlo antes. Y puse cita y era x. ¿Ok? Entonces, esto sería coseno de cita sobre 5 factorial que vive en este vecindario. ¿Ok? Y como les digo, o como les mencioné previamente, este resto de Lagrange va a quedar de manera implícita, ¿ok? Va a quedar ahí en términos de cita. Uno podría estimar una cota, que es lo que vamos a ver más adelante, una cota del error, pero siempre igual va a quedar de manera implícita, ¿ok? Entonces, este sería el resto para el ejercicio de la parte A. No sé si tienen dudas o preguntas, ¿verdad? Que no es tan complicado, es seguir la formulita. Si aquí hubiéramos obtenido el polinomio de Taylor, por ejemplo, el polinomio de Taylor hubiera quedado de grado 4 y el resto, pues, es un grado mayor que es grado 5. Vamos con la parte B. Entonces, para la parte B tenemos esta función, la cotangente de x. La cotangente de x necesitamos utilizar un centro igual a cero. O sea, cuando era centro igual a cero, recuerden que era un polinomio de Maclaurin. Además, el grado del polinomio de Taylor va a ser de grado 1, entonces el resto va a ser de grado 2. O sea, necesitamos la segunda derivada. Entonces por acá tendríamos que la segunda, bueno, la primera derivada, la derivada cotangente, recuerden que estaban las tablitas, es esta, y luego la segunda derivada, en este caso, sería de la siguiente manera, voy a hacerlo por acá rápido. Esta expresión podemos escribirlo como 1 más x al cuadrado a la menos 1, ¿ok? Entonces si nosotros queremos derivar esto, si lo derivamos por acá, esto sería bajar el menos 1, ¿verdad? Escribo esto que está por acá, de igual manera, resto 1 y lo multiplico por la derivada de la expresión que está dentro del paréntesis, que es 2x. Entonces, por regla de la cadena, ¿verdad? Pudieron haber utilizado también la regla del cociente, si hubieran querido, en este caso, para derivar esto, pero igual hubieran llegado al mismo resultado. Entonces, esto es menos 2x sobre 1 más x al cuadrado, ¿ok? Esa sería la segunda derivada, ¿ok? Entonces, para que vean más o menos cómo era que se trabajaban las derivadas un poco, aquí van a tener que
Está sacando derivadas a cada rato. Ok, entonces ya tengo la segunda derivada, que era la que necesitaba para el resto de Lagrange. Entonces, el resto de Lagrange, en este caso ocupamos el del polinomio de Taylor de grado uno. Sería en este caso f uno más uno entre uno más uno factorial x menos cero, ¿verdad? Y esto evaluado en zeta. Un zeta pertenece a lo que vive en el vecindario. Yo no sé si les puse V aquí arriba, vamos a ver. Sé que sí les puse V. Al vecindario desde el centro, que es cero, hasta el valor de x. ¿Ok? Entonces aquí simplificamos un poco. Esto sería la segunda derivada, evaluada en zeta, entre 2 factorial, x al cuadrado. Siempre es importante que escriban, ¿verdad?, dónde vive el valor de zeta. Ok, ahora necesitamos la segunda derivada evaluada en zeta, pero eso simplemente es acá donde está la x, colocamos un zeta, nada del otro mundo. Entonces por acá, menos 2 zeta, ¿verdad? Entre uno más zeta al cuadrado. Luego acá teníamos el 2 factorial, voy a escribirlo por acá, por x al cuadrado. Y si simplifican un poco esto, este 2 que está por acá, se va a cancelar con este 2, va a quedar menos uno sobre uno más menos zeta, perdón, menos zeta por x al cuadrado. Y esto tienen que irlo escribiendo en cada línea. ¿Ok? Pues por ahí tendríamos ya el resto de Lagrange y en este caso. Hasta acá, no sé si tienen dudas, preguntas, comentarios, o claro, o todo turbio. Bueno, y vamos a ver qué sigue. Por acá también había un error en la presentación, luego ahí ustedes bueno, en la mediación está actualizado. Iba, iba a seguir la clase, pero esta parte que sigue es bastante complicadilla, entonces no quiero el que le toque ahí en la tarea colocarle algo con esto de la cota, porque sería un poco injusto. Entonces, podemos dejarlo hasta acá por ahorita. Creo que hay bastantes ahorita, entonces no sé si gustan, les explico ahorita lo de la tarea para no venir en la tarde. ¿Qué les parece? Si no, Me Me parece parece estar bien por bien, mí. profe. mejor, ¿verdad? Bueno, entonces, igual voy a dejar grabando para explicarles un poco esto. Una vez que voy a abrir los documentos, no hay chance.
Ok, ya por aquí está el documento. Aún no lo he subido, pero ahorita en la tarde lo subo seguramente. Pero tengo que hacerle un pequeñísimo cambio al ejercicio, a uno de los ejercicios. Y algo también que les iba a comentar es que no va a dar chance jamás de hacer otra segunda ronda porque hay muchos estudiantes no, no muchos, bueno, el coordinador me dijo cinco, puede que hayan más, que vienen de otras sedes que van a matricular el curso. Entonces el curso quedaría con muchas personas. Entonces seguramente vamos a hacer una primera ronda de esto y la segunda ronda lo más seguro es que sea grabado, sería un video. Entonces ahí luego les explico mejor la segunda ronda. Pero entonces aquí les voy a explicar un poco las instrucciones. Son de manera individual, ¿verdad? La idea es que dure alrededor de 15 minutos. Si se pasan un poco no hay problema. Yo les voy a hacer una que otra pregunta nada más de lo que realizaron y también los estudiantes, si tienen preguntas, pueden realizarlas, ¿verdad? La idea acá es que ustedes pues pongan los ejercicios que están en las presentaciones, entonces eso les sirve a la mayoría, por si en algún momento alguno de esos sale en el examen o para repasar, ¿verdad? Entonces cada semana participarán cuatro personas distintas, ¿ok? Luego las exposiciones se realizarán todos los jueves en la tarde, en la elección de la tarde. Entonces los jueves en la tarde únicamente vamos a llegar y vamos a exponer y vamos a escuchar a los compañeros. Luego, cada estudiante realizará una exposición presencial, ¿verdad? Bueno, virtual, sincrónico, ¿verdad? Aquí presencial no es que vamos a ir a algún lado. Entonces, ahí en vivo van a tener que exponer. Luego, los ejercicios a exponer serán asignados de manera aleatoria, ¿verdad? Según los que veamos en la materia. Y yo voy a elegirlos ahí. Siempre trato de que tengan el mismo nivel, ¿verdad? Yo hice ya los cuatro y creo que los cuatro tienen el mismo nivel. El último era que estaba quedando muy cargado, por eso fue que le dije que mejor dejáramos hasta ahí la materia. Luego, la exposición debe centrarse en la explicación, justificación, análisis del ejercicio asignado, lo normal. Eso es importante. La idea es que utilicen la materia que hemos estado viendo, ¿verdad? Si utilizan algún otro concepto, otra definición extraña ahí que no hayamos visto, tienen que explicar eso ahí mismo, ¿verdad? Porque luego me dicen que utilizaron un método medio extraño y no sabemos dónde vino. Luego, entonces, esta exposición tiene un valor de 10%. Recuerden que era un 20% entre las dos, ¿verdad? Entonces, la primera tiene un 10%. Y en caso de ausencia, pues no puedo evaluar, de verdad. Entonces, para que siempre asistan los jueves a las personas que le toquen, también a los demás, para que asistan a escuchar a los compañeros. Y vean por acá los ejercicios. Por aquí los ejercicios aún no tienen nombre, porque ahorita, si alguno quiere elegir alguno, pues me dice antes, y si no, yo los voy a asignar aleatoriamente. El primer ejercicio tiene que ver con lo que vimos el lunes, uno de punto flotante. Ven que es uno de los que estaba ahí en los ejercicios. Lo único es que agrego alguna que otra pregunta ahí como de análisis. Luego el segundo ejercicio también estaba en la lista de ejercicios. Luego el tercero es el que acabamos de ver ahorita. Al ver lo que tiene nuevo este es que deben hacer una comparación con GeoGebra o con algún software ahí gráfico. La función original con el del polinomio de Taylor. Luego tenemos este otro ejercicio que que es igual con esto mismo que acaban de ver acá, pero también obteniendo el resto de Lagrange. Pero como les digo, seguramente esto va a tener una parte B, ya la parte C está muy cargada. Y entonces, ¿qué deben entregar? Cada estudiante debe subir la presentación utilizada, ¿verdad? Y la idea es que, por ejemplo, hagan esto, qué sé yo, en una tablet y las capturas la vayan pegando en una presentación. O si quieren ser más finos, utilizan PowerPoint o inclusive látex, ¿verdad? Beamer, si saben utilizarlo. Bueno, ahora con la IA, ahora todo lo hace, ¿verdad? Entonces, para que hagan una presentación bien bonita, la idea no es que se vean fotos ahí del cuaderno, eso no sería lo ideal, ¿verdad? Es que se vea bien claro todo.
Y entonces, cada presentación debe tener enunciado, el desarrollo paso a paso y la justificación de los procedimientos utilizados. Y por ahí viene una pequeña rúbrica nada más. ¿Ok? No sé si tienen dudas o preguntas de eso. Dudas, preguntas de las instrucciones, de la entrega. Ahí luego, digamos, también yo les quería comentar es que si ustedes están pegados en algún ejercicio de estos, pueden llegar a consulta o preguntarme por WhatsApp. Y en esto sí soy un poco abierto soy un poco más abierto a ayudarles. Eh, entonces, la idea es que ustedes lleven ya bastante desarrollado algo. Si de verdad no saben cómo entrarle de ninguna manera, entonces me pueden preguntar. Profe, tengo una pregunta. ¿Sí? Dime. Eh, la selección de estos, digamos, de esta primera ronda de exposiciones, ¿es al azar o uno se puede ofrecer? Sí, al azar, de ahí, si alguien se quiere ofrecer, se puede ofrecer, pero aquí ya tengo la ruleta. ¿Ven? Aquí hay una ruleta, creo que ahí están todos. Es que, no sé, me interesa ofrecerme para estas primeras ronda de exposiciones. ¿Te interesa uno? Cualquiera de esta. Cualquiera de los cuatro. Elija Sí, uno. el 3. El tres. Ah, bueno. Ok, entonces, tu nombre es, perdón, Luis Alfredo Valverde. Luis Alfredo. Ok, voy a apuntarte por acá porque luego se me olvida. Sí, claro, si alguien se ofrece, pues perfecto, ¿verdad? Luis Alfredo Valverde, del ejercicio 3. Profe, Sí, a mí también me gustaría participar en esta primera ronda. ok, Dayana Picado, ajá, ¿cuál? ¿Cuál sería? Em, Primero puede ser o el segundo, cualquiera. Primero o segundo. Y no sé cuál, elija alguno. El primero. Ok, Profe, sí, yo también puede ser ¿cuál eligió la compañera? El segundo. el uno. Ah, entonces puede ser es el segundo. Y el último nadie lo quiere. Profe, yo quisiera solicitar. El último. Sí, por Ok. favor. Este último tengo que hacer un pequeño cambio, pero igual ahora hago el cambio y lo subo. Nada más. ¿Cuál es su nombre? Perdón. Pablo, ¿verdad? Pablo Áviles. Pablo Áviles. Ok. Sí, la idea es que cada jueves, después de exponer, yo los voy a poner a elegir, ¿verdad? Voy a mostrar los ejercicios. Si ustedes se ofrecen, pues perfecto. Y si no, ahí lo hago al azar. Estamos, entonces. No sé si tienen más dudas, preguntas de esto. Ahí luego, bueno, estos los cuatro compañeros exponen la otra semana. Luego ahí la otra semana elegimos a otros cuatro y ahí vamos. ¿Ok? Dudas, preguntas, todo claro. Todo claro. Ok, entonces si no tienen más dudas o preguntas, entonces nos vemos el lunes ahí para seguir con la materia. Hasta luego. Profe. Luego, Hasta luego, profe. profe. Luego, Chao, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.